El sábado pasado, el presidente Rafael Correa indicó que el principal problema de la economía nacional es la liquidez y lo definió así. Veamos. Nos quisieron hacer creer que el ahorro es liquidez y la liquidez es ahorro. Ustedes pueden tener liquidez sin ahorro y pueden tener ahorro sin liquidez. Es bueno tener liquidez, pero poner la plata bajo el colchón, eso es torpe. ¿Qué es el ahorro? Parte del ingreso que no se consume y el Ecuador ahorrado y bastantísimo. ¿Qué es liquidez? La velocidad, ausencia de riesgo y ausencia de costo con la que un activo sirve como medio de pago para adquirir otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el activo más líquido? El dinero. Todo el mundo les va a aceptar dinero, ¿sí o no? Es el que tiene mayor liquidez, por eso se llama liquidez, el efectivo. Y es bueno tener liquidez, porque ustedes pueden ser muy solventes, pero si en un momento dado no tienen liquidez, ustedes pueden ser el hombre más rico del mundo. Tienen una emergencia y no tienen $10 para el taxi, pueden perder la vida, etcétera, por falta de liquidez. ¿Sí me explico? Pese a toda la riqueza. Ecuador es un país extremadamente solvente. Nos quieren hacer creer que nos hemos fumado la plata del petróleo, ha desaparecido, está en Marte. No, está en las carreteras, está en las hidroeléctricas, está en la refinería. Entonces tenemos solvencia, tenemos riqueza. Ecuador tiene un problema de liquidez en estos momentos porque se cayeron las exportaciones, $7.000 millones perdimos de exportación. Pero no es que no tenemos nada, tenemos decenas de miles de millones acumulados en hidroeléctricas, en petroleras, en multipropósitos, en red vial, etcétera. Y eso nos da capacidad en el futuro, ¿no?, para tener liquidez. Pero hay que pasar el bache, hay que financiar el bache. Queda claro que quien se quedó sin liquidez es el gobierno, porque perdió $7.000 millones al ser el único exportador petrolero. Francisco Larcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí en Ecoavisa, un saludo a toda la audiencia. Basado en el Código Orgánico Monetario y Financiero dictado en septiembre de 2014, cuando la crisis empezaba a conocerse, el gobierno ha captado la liquidez de las reservas de libre disponibilidad del IES, de los municipios y entes del sector público no financiero, del sector privado mediante sobretasas arancelarias y poniendo en circulación como medios de pago títulos del Banco Central o eventualmente a futuro un timbre bancario y titularizaciones de activos y derechos futuros para negociarlos en el mercado de valores. ¿Es esa la forma adecuada de inyectar liquidez a la economía, tomando el gobierno la liquidez de otros sectores? Mire, yo le puedo hablar por el impacto que estas cosas tienen en el sector productivo privado. Y lo que se ha sentido en los últimos meses, sobre todo, tal vez un tiempo atrás más, pero sobre todo en los últimos meses, es una competencia por liquidez entre el sector privado y el sector público. Solo hablemos de septiembre del año pasado para acá, un incremento en combustibles, un incremento en energía eléctrica, por poner un par de ejemplos. Si nos vamos un poquito más atrás a la reforma tributaria que entró en vigencia 1 de enero del 2015, se agregan a esto otros tributos. Y si nos vamos un poco más atrás, el impuesto a la salida de divisas, que pretendió ser un tema para que no salgan las divisas del país con el 0,5% de tarifa, ahora es el 5% y representa más o menos $1.200 millones al año, que salen de la liquidez del sector privado para irse al sector público. Lo mismo con las salvaguardias. Yo me quiero referir a la competencia por liquidez que ha emprendido el sector público con el sector privado. Y eso merma las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y en muchos casos de poder mantenerse conjunto con el empleo los negocios privados. Esa disminución de liquidez al sector privado tiene consecuencias importantes en la economía real y en la generación de empleo. El INEC, en su reporte de economía laboral a diciembre de 2015, página 9, indica que de 100 plazas de trabajo, 90 son generadas por el sector privado y solo 10 por el sector público. Para mantener el empleo en el sector público se mantiene el gasto corriente en sueldos y salarios, mientras que al perder liquidez en el sector privado aumenta el desempleo. Y el ministro del Trabajo, Leonardo Berresueta, formuló un llamado al sector productivo. Veamos qué es lo que dijo el ministro.
Hemos tenido 2 reuniones del Consejo Consultivo Empresarial, una en Cuenca y una en Manta el día de ayer, y por supuesto el compromiso que hemos tenido del sector empresarial ha sido precisamente precautelar el empleo. Y muestra de ello son las cifras que estamos cerrando el año 2015 en el tema del desempleo. Y para eso hemos generado una serie de políticas que nos permitan como Estado y al sector productivo darle seguridad en el sector de generación de empleo. Entre ellos, por ejemplo, que cada empleado que ingresa en el año 2015 a nómina en este año pueda ser doblemente deducible esa remuneración del impuesto a la renta, por ejemplo. Empresas que se encuentran en grave crisis económica, de igual manera que precautelen el empleo, pueden también hacer, por ejemplo, exoneraciones del anticipo del impuesto a la renta. ¿Es suficiente con lo que ofrece el ministro? ¿No sería más efectivo, por ejemplo, suspender los anticipos al impuesto a la renta que liberarían centenas de millones de dólares, que dinamizarían al sector privado? ¿Qué otras medidas se podrían tomar? Mire, el compromiso del sector privado con el empleo ha sido desde siempre, no desde ahora. El empleo es un tema sumamente delicado dentro de las empresas, aparte por las razones humanitarias lógicas, es un tema que afecta muchísimo al clima laboral y al ambiente de trabajo dentro de la empresa, el tener que hacer separaciones. Nadie tiene incentivos para reducir empleo porque sí en sus empresas. Hemos estado presentes en los 2 consejos consultivos de la producción que mencionó el señor ministro y, digamos, los beneficios por añadir personal pues son bienvenidos, pero no estamos en ese ciclo económico ni en ese momento económico. Sí aplaudimos estos esfuerzos por adaptar la fuerza laboral a las jornadas de trabajo que se están conversando en este momento para sacarlas adelante. Pero si de verdad se quiere apuntalar el empleo, se necesita una verdadera convicción de que el verdadero generador de riqueza es el sector privado. Los gobiernos pueden ayudar o estorbar en esa generación de riqueza. Usted mismo lo acaba de señalar, 9 de cada 10 puestos de trabajo los pone el sector productivo privado. Por lo tanto, se necesita conseguir un ambiente de negocios estable, bueno, dinamizador, con previsibilidad. Lo que más reclama el sector productivo privado ecuatoriano es previsibilidad, que no haya sorpresas. Este año nos despertamos con una nueva tarifa eléctrica para todo el país. El año pasado nos despertamos con una nueva reforma tributaria y durante el año hubo reformas laborales, hubo reformas en muchas leyes y ahora se anuncian 22 leyes más. Yo quiero enseñar un gráfico que es de la fuente es el Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial, que es la encuesta Doing Business 2016 en el Ecuador comparado con otros países. Y vemos que hay mucha oportunidad de mejora. Esto lo presento con el único ánimo de mejorar los temas que tenemos que mejorar. Si queremos preservar los empleos, tenemos que preservar la competitividad del sector privado. El verdadero problema que tenemos es un problema de competitividad. Hemos tenido una inflación muy fuerte para tener dólares en los últimos años. Hemos duplicado la inflación de los Estados Unidos, es decir, el que tiene nuestra misma moneda, en los últimos 7 u 8 años, con costos que salen del sector privado como el ISD, por ejemplo, las salvaguardias y un sinnúmero de impuestos nuevos que se han generado a lo largo de estos años. Para preservar los empleos necesitamos empresas competitivas y sostenibles. No puede haber empleo sostenible si no hay empresas sostenibles. El compromiso del sector privado con el desarrollo del país y sobre todo con el empleo es amplio. En referencia a las sobretasas, en sustitución de ellas, que debe levantar el gobierno por compromisos vinculantes con la Organización Mundial del Comercio, se anuncia un recargo a las importaciones que se llamaría timbre cambiario. ¿De qué servirá esa sobretasa cambiaria a los sectores productivos de exportación e importación? Mire, hemos tenido varias conversaciones con autoridades productivas y económicas y barajan varias opciones. El timbre cambiario o una variación de ella sería una de esas formas y nosotros hemos sido muy claros en afirmar, en línea de lo que le acabo de decir hace un momento, que para poder preservar los empleos se necesita costos bajos. El dólar caro da una ventaja para comprar, puede ser que genere una desventaja para vender, pero genera una ventaja para comprar. Y esa ventaja la estamos anulando con todos estos mecanismos. Lo que necesita el sector privado son costos bajos
y necesita poder tener previsibilidad en sus compras. El mecanismo que usted menciona tiene el particular riesgo de que no hay un precio fijo para importar, sino que va variando según las circunstancias. No quiero profundizar más porque es algo que está recién en estudio, pero eso es justamente lo que no se necesita. Si queremos mantener el empleo, tenemos que mantener costos bajos para las empresas y sobre todo previsibilidad. En un régimen dolarizado, un dólar revalorizado, o sea, lo que se llama internacionalmente un superdólar, puede dinamizar la economía si se mejora la competitividad a la que usted se refirió. O sea, hay países que son permanentemente, tienen superávit comercial y tienen una moneda muy fuerte, como es el caso de Alemania, primero con el marco, después con el euro. En el caso del Ecuador, ¿cómo aprovechar esta oportunidad? Porque aquí nos hemos acostumbrado a un dólar desvalorizado, pero el dólar revalorizado puede ser útil y puede ser una oportunidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar la competitividad con ese dólar que puede ayudar a mejorar la economía? Mire, fundamentalmente, si el problema es la moneda, tenemos que tratar de hacer negocios con quien tiene la misma moneda. En materia de acuerdos comerciales, es decir, que el Ecuador pueda vender a otros lugares, se ha dado un paso muy importante con la Unión Europea. Eso hay que reconocerlo, ha habido una decisión política importante y eso parece estar saliendo adelante. Aplausos. Pero el principal mercado del Ecuador el día de hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos negamos, más bien dicho, Ecuador ha manifestado expresamente que no tiene interés y no está en agenda y no es una de sus prioridades el concretar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o un tratado pero hay otras para poder hacer negocios sin aranceles. Con Estados Unidos, claro, en términos de libre Exactamente. comercio. Pudiese ser cualquier cosa que nos dé un acceso permanente a ese mercado, llámelo como quiera, porque es dólar contra dólar, entonces el efecto de un dólar caro, un dólar barato, queda completamente neutralizado. Y no digo Estados Unidos por simpatía alguna, en negocios, y las personas que hacen negocios, grandes, pequeños o medianos, me van a entender, uno no hace negocios con quien le cae bien o con quien le cae mal, uno hace negocios con quien tiene que hacer negocios, con quien le conviene hacer negocios, y esa es una tarea pendiente para el Ecuador. Ahí todas las desventajas de un dólar caro se pueden anular. ¿Y qué otras oportunidades hay con un dólar revalorizado? Las compras. Usted compra más barato que antes si usted va a comprar a lugares donde se ha apreciado el dólar con respecto a la moneda. O sea, maquinaria, materias primas, no bienes de consumo, porque siempre se piensa en que se compra bienes de consumo perecibles, y no solo es eso, la mayoría son materias primas, bienes de capital. El 66% aproximadamente de las importaciones del Ecuador, es decir, 2/3 partes, son materias primas de bienes de capital. Y hoy con un dólar más fuerte podemos acceder a mejor precio, más competitivos en esos países, pero no si los llenamos de salvaguardias, tasas o mecanismos raros, digamos. La salvaguardia capturó, mal contado, el 30% de las materias primas y el 30% de los bienes de capital. Entonces la ventaja competitiva que se tiene con un dólar revalorizado se elimina completamente. También hay que apuntalar al sector exportador, eso es absolutamente innegable, pero para apuntalar al sector exportador se necesitan cosas como las que estoy diciendo, a garantizarle mercados importantes. Muy bien lo de Europa, pero lo de Estados Unidos es absolutamente indispensable. Si se quiere apoyar al sector exportador, se le debe el drawback que se le ofreció, que se lo paguen si son prioridad. Entonces, ahora, está claro que no se necesita sino dar condiciones de productividad. Está claro que para inyectar liquidez en la economía se requiere el aporte del sector privado, no para quitarle liquidez al sector privado y dársela al gobierno, sino para estimularlo a crear más liquidez. Y para ello evitarle un ambiente de confianza mutua. Apunta a eso revivir, aunque modificado, el proyecto de ley de herencias que debatirá hoy el Pleno de la Asamblea. Eso en nada abona para la confianza empresarial, digamos, ¿no? Como tampoco en nada abona señales de injerencia política en las empresas. Como lo comenté en algún momento la semana pasada, se está tratando de repartir en todas las empresas del país una carta del Ministerio de Trabajo con una firma, con el nombre al menos del ministro de Trabajo del presidente de la República.
ahí está, que tiene un contenido altamente político, ¿no? Cuando la ley expresamente prohíbe que en las empresas haya proselitismo político ni por parte de empleadores ni por parte de trabajadores. Hay citas del Che Guevara en esa carta. Yo no voy a entrar a debatir sobre el personaje, pero ciertamente es un personaje con una alta carga política, y se envía el mensaje en esa carta de que el sector trabajador es el único que aporta en la creación de riqueza productiva del país, cuando el sector empleador creo que tiene un rol tan importante como el anterior. Entonces, esas son señales que no abonan en un momento de desconfianza empresarial. Creemos que lo que más hay que apuntalar en este momento es la confianza empresarial, sin sorpresas y sin revivir leyes polémicas. Francisco Alarcón, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.